Buenos días, queridos amigos, querida familia de la fe. Qué bueno poder reencontrarnos una vez más a través de estas facilidades que nos brindan estos medios para poder compartir el mensaje de la palabra de Dios. Hoy llevamos ya miércoles 13 de mayo y estamos prácticamente cumpliendo 2 meses de confinamiento, 2 meses de aislamiento, 2 meses en el que ha habido un proceso en el que hay que adquirir o estamos adquiriendo tácitamente, aunque no estamos conformados aún a un estilo de vida. No digo que sea el definitivo, esperemos que no, en el nombre de Jesús, pero en el transcurso de 2 meses de vivir en una situación en la que, por un lado, no hay una salida, no hay una perspectiva de mejoramiento, de enmienda, de corrección, de volver hasta cierto punto a nuestra normalidad. Cuando hablamos de normalidad, no quiero yo inclusive trastornar mis propias palabras de videos anteriores, cuando he dicho, y lo confirmo y lo ratifico el día de hoy, que nuestra vida después de este tiempo, cuál no sé, pero nuestra vida después de pasar este proceso, de pasar este paréntesis tan grande que se está haciendo en nuestras vidas, no va a ser igual, y eso lo sostengo, y así tiene que ser. En muchos aspectos, principalmente en la reorganización de nuestras prioridades, para nosotros poner en primer lugar nuestra área espiritual, nuestra vida, nuestra relación con Dios y las demás cosas en el orden que corresponden. Eso es un hecho, así tiene que ser. Pero también es cierto que en este proceso de aislamiento, en este proceso en el que se quiere volver paulatinamente a una aparente, ¿qué le digo?, reinsertación de la vida social, comenzando con la vida productiva, que las circunstancias nos obligan a que así sea. Digo, en este proceso, nosotros, los seres humanos, tenemos la tendencia a debilitarnos, a que se desgaste inclusive la fe, a caer en depresión, a permitir que surjan ciertos aspectos de nuestras emociones, de nuestra conducta, que aprendimos a manejarlos quizás antes, pero que ahora se dificultan, y a lo mejor está saliendo no precisamente la mejor parte de nosotros. A lo mejor está saliendo la peor parte de nosotros. A lo mejor volvió a salir el mal genio, y en una cantidad mayor, por decirlo de alguna manera. A lo mejor están saliendo ciertas situaciones que no explicamos. Yo sé que hay contiendas, yo sé que hay conflictos, yo sé que hay confrontaciones, que es fruto de la desesperación, de la angustia, tanto de una realidad como el empobrecimiento, como la carencia económica, como los quebrantos financieros. También la convivencia de 24 horas al día, todos los días en estos 2 meses, yo sé que ha alterado mucho. Y posiblemente esto esté llegando inclusive a las personas que de buena fe hemos hecho nuestro mejor esfuerzo por tratar de manejar la situación. Obviamente al principio pensando que esto podía durar un corto tiempo, de acuerdo a nuestras expectativas, ¿no? Unos 15 días, 1 mes, 2 meses, basado también en lo que dicen la información que recibimos, ¿no es cierto? Que para tal fecha, que hay un semáforo que depende de los focos de infección, etcétera, etcétera. La verdad que hasta aquí vivimos, ¿sí? Hoy, miércoles 13 de mayo, es que todo es una expectativa, todo sigue siendo una expectativa, y con esto no estoy juzgando a las autoridades ni a los voceros oficiales, sino que simplemente las cosas no pueden tomar un giro de solución, no pueden encontrar una luz al fondo del túnel, porque simplemente el problema persiste, igual que al principio, con mayores fatales resultados. Es decir, hay más contagiados, hay más muertos. Los países que comenzaron esta situación antes tampoco están dando una salida como para poder seguirles, como para poder tener una dosis de esperanza. Es cierto también, y gracias a Dios por esto, que han aparecido ya algunas posibilidades, no de vacuna, porque no existe una vacuna,
no de una curación instantánea en el caso de personas que se vieran afectadas con este contagio de este virus, pero sí hay algunos medicamentos que han aparecido y que son por un lado paliativos y por otro lado están subiendo las defensas de las personas de su estado de inmunología, ¿sí? Para poder sostenerse frente a esto y superarlo en el evento de que llegáramos. ¿Por qué le comento todo esto? Primero, porque esto es una realidad que la estamos viviendo. Y segundo, porque tristemente realidades como esta, ¿sí? Es decir, problema sin solución evidente, con expectativas ninguna valedera, tienden a hacernos entrar en angustia, en desesperación, que no es fácil manejar las consecuencias o las cosas que pueden derivarse de estas angustias. Así que yo quiero en esta mañana, le había pedido a Dios mucho en vista de que he tenido en mi corazón esa carga de oración, de orar por toda la humanidad, de orar por nuestra preciosa nación, de orar por el pueblo cristiano en todas partes del mundo, por el pueblo cristiano en nuestro país, por el pueblo cristiano que está puesto bajo la responsabilidad de cada uno de nosotros, los pastores, los guías espirituales, y de la mía especialmente, de la congregación que Dios puso en mí, bajo mi responsabilidad y para que yo le sirva. Digo, Dios puso esta carga de oración para que Dios sostenga a las personas, para que Dios aliente a las personas, para que Dios impulse, para que haya un nuevo soplo de ánimo, de vida en las personas y no declinen ante una realidad que es evidente. Por eso Dios inquietó mi corazón y quiero compartirle una historia que se encuentra en el libro de Hechos, capítulo 27, y la historia en realidad comienza desde el versículo 1, pero yo quiero adelantarme un poquito al versículo 13 en adelante y luego vamos a leer los versículos pertinentes. ¿Qué dice en este capítulo 27 del libro de Hechos? Habla de una situación bastante difícil que le tocó afrontar a Pablo y a 276 personas, cuando, sabiendo Pablo que tenía que comparecer ante César en Roma, junto con otros prisioneros, habían sido puestos a cargo de un centurión para ser llevados a Roma. Y junto con ellos, pues, embarcarse en las posibilidades marítimas de transporte que había en aquel entonces, embarcarse para hacer inclusive ciertos traslados y poder llegar a su destino, que era Roma. Pero este viaje, ¿sí?, desde el inicio tuvo grandes dificultades. Este viaje fue de grandes tropiezos, fue un viaje bastante conflictivo, hasta que llegan con todas esas dificultades a terminar de desembarcarse en la ciudad, en el puerto de Creta, y de ahí se toma la decisión de embarcarse en otros barcos para poder llegar a ese destino. En ese momento, Pablo advierte al centurión y a las personas a quienes él podía llegar con una palabra de sabiduría, con una palabra no tanto de conocimiento. Si bien es cierto, él había navegado mucho, sus viajes, en la gran mayoría, eran por mar. No es que él era un expedito en cuestión marítima, pero la intuición y la revelación divina hizo que Pablo advirtiera tanto al capitán de la nave que iban a tomar en aquel entonces, como a otras personas que tenían la responsabilidad de dar marcha a esta embarcación. Les dice: no corramos riesgos innecesarios frente a la posibilidad de poder partir. Más bien, esperemos lo que tiene que esperar un marino. No conozco mucho, pero mirando lo que dice el texto bíblico, dice: esperemos que haya un buen tiempo, un buen viento, qué sé yo, todas las cosas que los marinos pueden avisorar. Sin embargo, no dieron oídos a lo que Pablo dijo, a lo que Pablo sugirió, y decidieron embarcarse. Le digo entre ellos Pablo, otros prisioneros, porque él iba en condición de prisionero, y arrancan desde el versículo 13, menciona que arrancan con la nave. ¿Por qué? Porque vino una ligera brisa, y ellos ante eso dijeron: no, ya tenemos todo lo que necesitamos, esto es lo que estábamos esperando. Ellos consideraron que esa ligera brisa era un buen anuncio de lo que podía suceder.
en la propuesta de viaje hasta Roma y arrancaron, ¿sí? Pero dice que apenas salieron al poco tiempo de haber zarpado de la isla de Creta, del puerto de Creta, dice que ellos recibieron un fuerte viento huracanado llamado Euroclidón, y que este desvió ya un poco el trayecto, y tuvieron que ser llevados a donde les llevó el viento, literalmente a donde les llevó el viento. Y de ahí hay un sinnúmero de palabras que menciona la Biblia para describir el viaje, ¿no? Entonces habla de grandes dificultades, habla por ejemplo de avanzar muy poco, habla de desviarse el rumbo, habla de navegaciones peligrosas. Es decir, fue un viaje terrible que duró muchísimo más tiempo que el que podía haberse dado en circunstancias normales, entre comillas. Obviamente el navegar, y más en esa época, era una aventura. No obstante, esto superó la aventura, ¿sí? Y claro, llegaron a vivir momentos tan críticos, porque les tocó afrontar, como dice la palabra, furiosas tempestades que, insisto, desviaban el rumbo, avanzaban muy poco, pero todo esto les llevó a un punto crítico, y es ahí donde yo quiero compartirle unos pocos versículos de esta historia que le estoy comentando. Le estoy nada más resumiendo, obviamente, pero estos versículos que hablan a continuación son los que van a servir de base para nosotros tener el entendimiento de lo que sucedía y cuál es la acción que ellos, o que Pablo, a través de la dirección de Dios, había sugerido, y que es la que quiero permitir sugerir a las personas que nos están escuchando, creyentes o no creyentes, no importa. Vea, la situación que estamos viviendo nos está afectando a todos. ¿Cómo lo asimilamos? Eso es diferente. Cada quien lo asimila de acuerdo a su creencia, a su perspectiva, a su suspicacia, a su inteligencia. Eso queda de cuenta de cada quien. Yo soy cristiano, yo soy un pastor, yo conozco la Biblia o pretendo seguirla conociendo, y desde esa perspectiva yo hago la recomendación. Hechos capítulo 27, versículos del 20 al 25. Hechos capítulo 27, del 20 al 25, dice así: y no apareciendo ni sol ni estrellas por muchos días, y acosados por una tempestad no pequeña, ya habíamos perdido toda esperanza de salvación. Entonces Pablo, como hacía ya mucho tiempo que no comíamos, puesto en pie en medio de ellos, dijo: habría sido, por cierto, conveniente, oh varones, haberme oído y no zarpar de Creta, tan solo para recibir este perjuicio y pérdida. Pero ahora os exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente de la nave. Porque esta noche ha estado conmigo el ángel de Dios, del Dios de quien yo soy y a quien sirvo, diciendo: Pablo, no temas, es necesario que comparezcas ante César, y he aquí, Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Por tanto, oh varones, tened buen ánimo, porque yo confío en Dios, que será así como se me ha dicho. ¿No es cierto? Entonces, en medio de esta situación difícil, de esta navegación peligrosa, de estos vientos huracanados, de todo este conflicto que lo comenzaron a vivir, y que obviamente la circunstancia se puso tan difícil, de pronto Pablo toma un liderazgo, ¿no? Pablo se atreve en esas circunstancias a dar una palabra, a tratar de hacer volver a la gente a un estado que es necesario que nosotros hoy volvamos a ese estado. Primero lo que Pablo dice, ¿sí?, en el versículo 20, y es el primer punto que debemos tomar en consideración, es que ellos perdieron toda esperanza de salvación. Ellos perdieron toda esperanza de salvación. ¿Por qué? Pues por todo lo que venían viviendo, por todo lo que habían pasado, por la advertencia que Pablo hizo, que no se le hizo caso, y ahora se estaba viviendo una situación que no la imaginaron, ¿no es cierto? Entonces, el primer aspecto de una dificultad es este:
se llega, yo no sé si en poco o en mucho tiempo, ya le digo, hoy estamos prácticamente cumpliendo 2 meses de confinamiento, de aislamiento, con intención de salir de este aislamiento para entrar a un nuevo estilo de vida que no sé qué tan aplicable pueda ser en nuestra cultura, en nuestra educación, en nuestro comportamiento, que se llama el distanciamiento. Lo que sí sé es que posiblemente muchas personas están en este punto. Primer punto, se ha perdido toda esperanza de salvación o de solución, podríamos decirlo aquí, ¿no es cierto? Y frente a una situación de estas, obviamente lo primero que pasa es que la gente reniega, la gente se queja, la gente se altera y por eso hay conflictos, peleas, confrontaciones, le insultamos al gobierno, le criticamos al gobierno, todo vemos mal, nada nos parece saludable, etcétera, etcétera. Y yo sé que hay mucha gente que está con ese mal ánimo, ¿no es cierto?, de confrontación, y es fruto del estrés, fruto de todo lo que esto ha generado, y ha perdido la esperanza, ¿sí? Pero ¿qué dice el segundo punto? El segundo punto, que se encuentra en el versículo 22, Pablo les exhorta a tener buen ánimo. Les exhorta a tener buen ánimo. No obstante que en ese mismo versículo menciona que ellos ya venían muchos días sin comer, es decir, estaban debilitados no solamente en su fe, en su ánimo, en su ímpetu, sino que también estaban debilitados físicamente, no habían comido, a pesar de que había alguna reserva de alimento, ¿sí? Pero como ellos no sabían qué tiempo más les iba a durar esta situación difícil, entonces ellos más bien prefirieron guardar la comida mientras podían sostenerse con la fuerza física que todavía el susto les sostenía, les mantenía, ¿sí? De tal manera que frente a un primer punto, que es haber perdido toda esperanza de salvación, o en nuestro caso, toda esperanza de solución, el segundo aspecto es exhortar a la gente para que tenga buen ánimo. Yo sé que hay necesidades aparentemente prioritarias, como por ejemplo comida, como por ejemplo trabajo. Yo sé que es así, ¿no es cierto? Pero déjeme decirle algo, que antes que la comida, que antes que el trabajo, que son necesidades urgentes, imperiosas y de día a día, ¿sí?, lo más necesario hoy es tener y mantener un buen ánimo. Porque a lo mejor no es que no tengamos nada para comer, a lo mejor tenemos poco, a lo mejor nos llega poco a poco, pasando 2, 3, 4 días. Y uno puede sostenerse porque el organismo, gracias a Dios, el organismo de cada ser humano se acopla, se acostumbra, por un lado a las circunstancias que anímicamente nos van llegando, y luego el cuerpo también se acopla a las medidas que podemos ir consumiendo. Pero el buen ánimo tiene que ser recuperado. Esas ganas, ese ímpetu que quizás al inicio pusimos, cuando habían esas propagandas que hoy parece que han desaparecido también, esa que dice, vamos a salir de esta, juntos lo podemos hacer, etcétera, etcétera. Ese ánimo hay que mantenerlo. Por eso es que el segundo aspecto es, se exhorta a la gente a que tenga y mantenga buen ánimo. Y de manera especial yo le digo a quienes somos cristianos, a quienes creemos en Dios, a quienes no es que hoy hemos afirmado, y si así ha sido, gloria a Dios, las personas que quizás por estas circunstancias difíciles han decidido volverse a Dios, confiar en Dios y comenzar el proceso de caminar con Dios, pues mucho mejor. Pero más aún quienes ya tenemos algún tiempo en el Evangelio, quienes ya tenemos algún tiempo en el caminar con Dios, quienes ya hemos experimentado la mano de Dios en otro tipo de dificultades, a lo mejor no de esta índole que es a nivel mundial, pero sí de nivel personal, de nivel familiar, de nivel laboral, ministerial, financiero, o en cuanto a salud, etcétera, etcétera. Si Dios nos ha ayudado en todas esas, pues de esta no va a ser diferente. Entonces, exhorto a quienes nos escuchan, amigos, que nos están siguiendo por este canal, sí, por favor, a tener buen ánimo. Eso es lo importante. El tercer aspecto, que es algo sumamente importante para tener, sostener o recuperar el buen ánimo, es que es algo curioso aquí. La situación es curiosa, pero el aspecto es muy claro. Él les dice, tengan buen ánimo, porque yo sé que ninguno de nosotros vamos a perecer. Es decir,
no se va a perder una sola vida. Quizás se pierda la nave, quizás se pierda el equipaje, quizás se pierdan los bienes, sí, pero las personas no vamos a morir. Y usted dirá, ¿con qué ligereza menciona el pastor este tipo de cosas? Vea, no es que no me importa la nave, no es que no me importan los bienes, no es que no me importa, porque eso es lo que está pasando hoy en día, ¿no es cierto? O sea, hoy no solo se han perdido los ahorros, quienes tuvieron el privilegio de tenerlos, no solo que hay un endeudamiento inclusive porque el estómago no espera, las enfermedades, sea la que está provocando el virus o las que van apareciendo, se enfrentan gastos, etcétera, etcétera. Es decir, hay un proceso de pérdida, ¿sí?, en el aspecto material muy grande. Yo sé que es así, al igual que esto, ¿no es cierto? ¿Sí? Él dice, ve, la nave se va a perder, el equipaje se va a perder, las reservas se pueden perder, ¿sí? Pero lo que no se puede perder es el buen ánimo. ¿Por qué? Aquí viene el tercer punto. El tercer punto es que dice él, es que un ángel del Dios al cual me pertenezco y a quien yo sirvo, me ha dicho, no temas. Tercer aspecto, no temas. Mire, el no temer, que es una palabra que se repite según dicen los entendidos y los estudiosos de la Biblia, yo solo lo repito, no lo he comprobado, pero lo digo porque es algo totalmente verdadero. Dicen los estudiosos de la Biblia que las palabras no temas o similares a estas, que hablan de la misma situación, se repite en la Biblia 365 veces. Así dicen, ya le digo yo, no lo he comprobado, pero sea que se repitan 365, unas pocas más, unas pocas menos, el asunto es que la palabra no temas, ¿sí?, no es una disposición, pero es una determinación de parte de Dios que no implica, no está diciendo no tengas miedo, no tengas susto, no te angusties por esta situación. ¿Por qué? Porque situaciones como la que estamos nosotros hoy viviendo, pues nos generan temor. Claro que nos generan temor. Por supuesto, nos da miedo, no sabemos qué va a pasar en los próximos días, no sabemos si es que al salir del aislamiento, al distanciamiento, va a haber un rebrote, no sabemos si es que el día de mañana vamos a tener para el pan de cada día, tampoco sabemos si es que nuestra situación laboral la vamos a tener segura siquiera, ¿no es cierto? Porque sabemos que hay mucha gente que está despedida, sabemos que a muchos se les ha bajado el sueldo, sabemos que hay un montón de cosas que desde el punto de vista legal se quieren solucionar, pero las realidades como esta no se solucionan así, ¿no es cierto? Entonces el no temas no significa despójate del miedo, porque no hay cómo, porque somos seres emocionales y una de las emociones que visita con frecuencia en nuestras vidas es el miedo. La palabra no temas es, a pesar del miedo, sí, enfrenta el día a día. Eso es no temas. A pesar del miedo, aprende con miedo a dar los pasos para que tú vayas adquiriendo experiencia que te vuelva valiente frente a las posibles posteriores dificultades. Así que el no temas es tranquilo, ¿sí? Dios hará algo. Eso es el no temas. Ahora, aquí hay un punto importante que yo quiero destacar en el no temas. Pablo, frente a una situación terrible, frente a un viaje con las mayores dificultades que jamás se podían haber imaginado, frente a un abandonarse al viento, él se atreve, imagínense, él se atreve a decir, tranquilos, no va a pasar nada, ninguno de nosotros va a perecer, se va a perder la nave, se va a perder el equipaje, se van a perder algunas cosas, pero ninguno de nosotros va a morir. ¿Sí? Y todo el mundo, oye, ¿y cómo así? Pues esa seguridad. Porque un ángel del Dios, de quien yo soy, a quien le pertenezco y a quien yo le sirvo, me dijo. ¿Sí? Y digo, ¿por qué es trascendental este aspecto en este punto del no temas? Pues porque quienes conocemos de Dios, quienes tenemos experiencias con Dios, quienes hemos vivido distintas facetas en nuestras vidas con Dios, cogidos de la mano de Dios, quienes también hemos experimentado temores, sustos, angustias, quebrantos, desolaciones, cuando cogidos de la mano de Dios no nos dábamos cuenta que estábamos así. Cuando nos fijamos más en nuestra humanidad y en nuestras posibilidades y en nuestras capacidades y nos dimos cuenta que habíamos caído por más de una vez en ciertos aspectos en el que nos dimos cuenta de que somos impotentes frente a ciertas realidades,
Lo que nos trae paz es saber que es Dios el que dice, ¿no? Quizás esto a muchas personas que no creen en Dios, porque así han decidido no hacerlo, a personas que pues simplemente por sus creencias, filosofías, pensamientos, ideas, conocimientos, etcétera, etcétera, no estoy desmereciendo ni mucho menos, pues simplemente han decidido dejarle de lado a Dios o han dicho, ve, eso no existe. Bueno, pues para ellos, volviendo al primer punto, que han perdido toda esperanza de solución, ¿sí? Yo no sé qué pueda exhortarles para levantarles el ánimo, para que algo o alguien les diga, no temas, o a lo mejor ya se rindieron, o a lo mejor dijeron, no, pues de algo hay que morir, o yo no sé cuál sea la actitud. No creo que sea la de la soberbia, de decir, yo sí puedo, no pasa nada, en adelante. ¿Basado en qué? ¿Basado en qué? Así que antes de culminar con el cuarto punto que le voy a comentar más adelante, yo quiero exhortarle con mucho amor, para que usted que me está viendo y que quizás cree en Dios, a lo mejor cree en un Dios que no le conoce porque nunca leyó la Biblia, le invito para que lo lea, y que tiene amigos, familiares, conocidos, parientes, vecinos, compañeros, que no conocen a Dios. Muchos de ellos podrán ser burlones de Dios, algunos de ellos escarnecedores, qué sé yo, ¿sí? Que le invite para que le diga, oye, yo te ofrezco una esperanza de vida, ¿sí? Yo te ofrezco una esperanza de vida, y con total seguridad, con total convicción, y dígale, en estas circunstancias yo te invito para que tú creas en Dios. Y yo no sé qué es lo que va a pasar, no le puedo tampoco ofrecer que si tú crees en Dios vas a ver cómo mañana sales y no te contaminas. No estamos diciendo eso, por favor. No vamos a creer falsas ilusiones. Ni tampoco vamos a sugerir decir, no, vas a ver cómo creemos en Dios y comienza a caer el maná del cielo. No va a suceder eso. Lo que estamos diciendo es que de entre todas las necesidades que tenemos los seres humanos, la necesidad primaria, la prioritaria es recuperar el ánimo, es recuperar las ganas. Y la única posibilidad que hoy, apenas a 60 días, no sabemos qué tiempo más demora, la única expectativa de mantenerse firme, de mantenerse fuerte, de mantenerse con ganas, es Dios. Es Dios. ¿Sí? Y cuando hablo de Dios, es de ese Dios invisible. No estoy hablando de una escultura, no estoy hablando de una estampita, no estoy hablando de una figura, no estoy hablando de esos muñequitos que le sacan a pasear en procesiones. No estoy hablando de esas cosas, porque eso, tal como dice la palabra de Dios en el Salmo 115, tienen ojos y no ven, tienen oídos y no oyen, tienen nariz pero no respiran, tienen pies y no caminan, hay que cargarles. No estoy hablando de esos dioses, ¿sí? Tampoco estoy hablando de doctrinas, porque hay veces que han habido confrontaciones doctrinales entre lo que dice la Biblia, es que la Biblia es escrita por hombres y los hombres son fallidos y qué seguridad tengo. Vea, se está cumpliendo. ¿Sabe por qué creo yo que la Biblia es palabra de Dios? Porque todo lo dicho y todo lo profetizado desde hace miles de años constante en este librito se ha cumplido en el 99%, solo falta el 1%, y si el 99% se ha cumplido, ¿por qué quiero negar hoy el 1% que falta por cumplirse y que lo estamos mirando? Entonces yo quiero brindarle una esperanza, yo quiero brindarle una oportunidad de vida, yo quiero no solo una emotividad al tratar de tener buen ánimo, sino una verdadera rendición a Cristo Jesús, que es nuestra esperanza de vida. Porque mientras hay vida hay esperanza, y si la esperanza es en Cristo, es esperanza de gloria. Punto aparte. Cuarto punto, y con esto quiero concluir esta pequeña charla. Primero, las personas perdieron toda esperanza de salvación. Segundo, Pablo les exhortó a que tuvieran buen ánimo. ¿Por qué les exhortó con tanta seguridad? Tercero, porque él les dijo, Dios me dijo que les dijera, no temas, y que a mí me había sido dado todos los que están en la tripulación, 276 personas, si mal no recuerdo, ¿sí? Y el cuarto punto es que Pablo, con esa convicción de que era Dios el que le había dicho, no temas, ninguno de ustedes van a perecer, Pablo termina, y este es el cuarto aspecto, diciendo, yo confío que así será. Tal como Dios a mí me ha dicho, no temas, yo les voy a librar, así será. Y ese es el cuarto aspecto, ¿sí?
confiar en que lo que Dios dice, así será. Yo espero, yo anhelo, en el nombre de Cristo Jesús, que quienes tenemos el privilegio de haber conocido la palabra de Dios un poquito, quienes tenemos el privilegio de haber encomendado nuestras vidas a un Dios, en muchos de los casos, en un Dios que no lo conocemos, en un Dios que nos fue dado por tradición, en un Dios que nos fue dado por herencia, ¿sí? Aún ahí, aún en esas circunstancias de nuestra ignorancia bíblica, de nuestro desconocimiento, yo anhelo que nosotros aprovechemos de esta dificultad, aprovechemos de esta prueba fuerte, de esta prueba grande, y de esta prueba que no termina, que no acaba, que no muestra una salida pronta, para que nosotros primero recuperemos el ánimo y vamos para adelante. Y si hasta aquí Dios nos ha sustentado, pues el mismo Dios que nos ha sustentado, del modo que sea, nos va a seguir sustentando. ¿Y sabe qué? Yo confío en que así será. Espero que usted también. Como también espero que nos veamos en un próximo video para seguir conociendo de la palabra de Dios. Porque es necesario alimentar nuestra alma, alimentar nuestro espíritu, para que Dios también, alimentando nuestro cuerpo, sí, podamos salir adelante. Vamos a tener la victoria. Confiamos en Dios. Que Dios nos bendiga.